Buenos días, bienvenidos todos. Soy la licenciada Ivonne Herrera del UNEMCAPA El Tenayo y en esta ocasión, de la mano con el COMCA del municipio, estaremos hablando sobre el tema de mitos y realidades de las drogas. Para ello debemos aclarar primero algunos conceptos básicos en adicciones. ¿Qué es una droga? Según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia natural o sintética que al ser introducida en un organismo vivo actúa sobre el sistema nervioso central y puede modificar una o varias de sus funciones, ya sean físicas o psíquicas. Es decir, que va a modificar la percepción, el estado de ánimo, la cognición, la conducta e incluso las funciones motoras. Otro de los conceptos que también es muy usado cuando hablamos de adicciones es el desarrollo de la tolerancia. Esta es la necesidad de aumentar la dosis para experimentar los efectos iniciales, es decir, cuando el cuerpo se acostumbra a la sustancia y requiere ya sea que consumamos más o más seguido para darnos los mismos efectos. El tercer concepto es hablar del síndrome de abstinencia. Y este se caracteriza por signos y síntomas generalmente de malestar cuando se interrumpe de manera abrupta el consumo de la sustancia. Del que más solemos hablar de manera coloquial es del síndrome de abstinencia de alcohol, que solemos denominar cruda. Pero sabemos que se presenta en las distintas sustancias, dígase alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, etc. El cuarto concepto es hablar de dependencia psicológica. Y este se refiere a la necesidad de la sustancia para desarrollar alguna actividad y generalmente es aquella asociación que depositamos a una conducta asociada al consumo. Por ejemplo, pues para que me haga digestión la comida, me fumo un cigarro. Para poderme sentir en confianza al arreglar un negocio, pues nos tomamos una copa. Y así podremos dar otros más ejemplos. Si nos referimos a la dependencia física, es la necesidad que se genera de la sustancia para seguir funcionando y evitar el malestar por no consumirla. Es decir, es que si no consumo alcohol después de que ayer me puse la fiestota, pues me siento mal y solo se me quita este dolor de cabeza, esta irritabilidad, estas náuseas, si me tomo la siguiente chela o la siguiente copa. Entonces, ahí es donde estamos hablando de dependencia física. Es importante tener claros estos conceptos porque nos van a permitir identificar o reconocer mucho de lo que se habla en adicciones. Cuando hablamos de drogas, existen diferentes tipos de clasificación, ya sea por su origen, por los efectos en el sistema nervioso central o por su legalidad. Si nos referimos a la clasificación por las drogas, por su origen, nos referimos a las drogas naturales, sintéticas y semisintéticas. Si hablamos del estado legal, existen las legales y las ilegales. Y si nos referimos a los efectos, estamos hablando de depresoras, estimulantes y alucinógenas. Generalmente esta clasificación es la que más se usa desde una mirada científica. Si nos referimos, por ejemplo, a las drogas de origen natural, estamos hablando del tabaco, de la marihuana, por ejemplo, o el peyote. Si hablamos de sintéticas, pues estamos hablando de cocaína, estamos hablando de las tachas, el éxtasis, etcétera. Si hablamos de las drogas legales o las drogas ilegales, pues hasta el momento en nuestro país el alcohol y el tabaco son las únicas drogas legales. Sabemos que está en proceso ahorita toda esta situación con la marihuana. Y mientras el resto de las sustancias, pues estamos hablando de drogas ilegales. Si nos referimos a los efectos que causan en el sistema nervioso central las drogas, nos iríamos a una siguiente clasificación. ¿Cuáles serían las alucinógenas? Por ejemplo, el LSD, los hongos, los anestésicos,
y la cannabis. Si hablamos de los depresores, estaremos hablando del alcohol, de los sedantes, de los hipnóticos, de los inhalables o solventes y de las sustancias derivadas del opio. Si hablamos de estimulantes, nos referimos a la cocaína en cualquiera de sus presentaciones, a las anfetaminas, metanfetaminas y también a la nicotina y a la cafeína. Bueno, vamos a enfocarnos al tema que abordamos el día de hoy, que es sobre los mitos y realidades de las drogas. Todos hemos escuchado muchísima información relacionada con el consumo de sustancias y tomamos algunas que son de las más comunes y que también pues dan paso a ideas de alguna manera irracionales o sin sustento que pueden llevar a la generación o propensión hacia el consumo de sustancias. Vamos a comenzar. Uno de ellos dice que fumar de vez en cuando no es adicción. Entonces solemos preguntarle a la gente, ¿y tú fumas? No, bueno, sí, de vez en cuando, pero no fumo. Entonces debe quedarnos claro que los efectos de la nicotina y otras sustancias que contiene el cigarro son acumulativos. Que fumar poco, pero de forma continua, tiende a ser tan perjudicial como los excesos esporádicos. Y evidentemente que fumar poco ya es fumar. Por lo tanto, no fumar es no fumar nunca. ¿Vale? El tabaco es una de las drogas más adictivas y desde las primeras veces podemos comenzar a desarrollar adicción. Siguiente. Dice, el cigarro solo daña al que fuma. Hoy nos queda muy claro que evidentemente toda aquella persona que se encuentra en un espacio donde hay fumadores también resulta ser perjudicial para ellos. Y digo hoy nos queda muy claro por todo lo que se ha estado normando, regulando respecto a la ley, ¿no? En torno al tabaco o a los fumadores, porque hace 20 años pues era común que incluso en espacios cerrados, en espacios donde había menores de edad, personas de la tercera edad, embarazadas, fuese común que hubiese gente fumando y no se viese como algo inadecuado. Si nos vamos todavía más atrás, podemos incluso ver en películas, en fotografías, que en medios en los que hoy nos parece irracional, pues era común que fumaran. Por ejemplo, un maestro de primaria mientras estaba dando la clase. O hay escenas en películas donde incluso un médico está operando y así como tiene a sus instrumentistas, también tiene quien le está sosteniendo el cigarro mientras está haciendo algunas maniobras. Entonces aquí es importante que veamos cómo es que hemos cambiado y cómo nos hemos ido dando cuenta y aceptando y haciendo modificaciones respecto a este tipo de situación. Entonces decía, el cigarro no solo daña al que fuma, la realidad es que quienes fuman afectan a las personas que conviven a su alrededor, sean adultos, sean menores, sean personas de la tercera edad, etc. Se sabe que los hijos de padres fumadores pueden padecer más infecciones respiratorias y problemas, por ejemplo, con el oído, crisis de asmas, predisposición a bronquitis y neumonías, que aquellos que no están en un espacio con fumadores o incluso con sus padres, ¿no? Conviviendo en un espacio de fumar. También se sabe que es muy común que los recién nacidos presenten síndrome de muerte súbita o muerte de cuna cuando están en espacios donde se fuma o que conviven con fumadores. Muchas veces suele decirnos la gente cuando hacemos algunas presentaciones al respecto que yo sé de gente que no fumaba y mejor le dio cáncer o mejor se enfermó esa persona que su pareja, su hijo, su padre, que era súper fumador. Entonces, bueno, sabemos que tiene primero que ver con predisposición genética, pero también que las personas que conviven con fumadores tienen mayor riesgo de sufrir alguna de estas situaciones
porque existen 3 tipos de humo de tabaco. El humo de primera mano, que es el que inhala el fumador, el humo de segunda mano, que es el que estamos inhalando aquellos que no estamos fumando y que está en el ambiente, pero también el humo de tercera mano, que es el que se queda impregnado en los objetos, entiéndase ropa, cortinas, muebles, etcétera, y que imaginemos que aquellas personas que fuman y que fuman dentro de su casa, generalmente los ejemplos que nos dan son caballeros u hombres quienes fuman. Entonces, bueno, se van a trabajar, etcétera, pero fuman en su casa, en la recámara, en la sala, en los espacios comunes. Y resulta que los hijos, los padres o la pareja que están allí, pues están inhalando, a lo mejor no se aventaron el humo de primera mano, pero ya se fumaron el de segunda y tercera mano durante todo el día. Además, el humo de tabaco es altamente denso, entonces tarda muchísimo tiempo en ser eliminado o en encender para eliminarse. Y pues si no existe la ventilación oportuna, pues muy probablemente esas personas estarán inhalando este humo por muchísimo más tiempo. Siguiente. El cigarro te hace ver atractivo. ¿Ese será un mito o una realidad? La realidad es que los efectos que provoca el cigarro van impactando, por ejemplo, en los dientes, en los dedos, que van adquiriendo un color amarillo y que van a ser favorecedores de caries y de mal aliento. También van a generar, como ya lo mencionábamos, mal olor en la ropa y en el cabello. La piel tiende a resecarse y por tanto se incide en la aparición de arrugas prematuras. También hay mayor propensión a desarrollar úlceras labiales y generalmente a la mayoría de nosotros no nos atrae a alguien con ese tipo de características. Evidentemente, las tabacaleras con sus propios intereses económicos nos quieren hacer pensar que fumar es sexy y lo tienden a hacer con modelos atractivos, que tienen dentaduras impecables, el cabello así súper peinado, etcétera, pero la realidad es otra, ¿no? Y bueno, a menos que a alguien le guste el aroma a cenicero, pues podríamos pensar que tiende a ser atractivo esta característica. Esto me parece muy importante porque es común escucharla, sobre todo en los padres, y por lo tanto es sumamente preocupante. Dice, ¿será mito o realidad que es importante enseñarles a los jóvenes a beber desde temprana edad o a beber desde chicos? Bueno, es un gran mito. La realidad es que el consumo de alcohol en los niños o en los jóvenes va a producir daños muchos más severos. Mientras a menor edad se inicia el consumo de alcohol, asimismo de cualquier sustancia, pues hay mayor predisposición a desarrollar tolerancia, de la que ya les hablé al inicio. Por lo tanto, pues hay mayor probabilidad de que se desarrolle una adicción que se denomina alcoholismo. Al estar expuestos desde jóvenes, se vuelven más vulnerables a los daños físicos que va causando el alcohol a mediano y largo plazo, como pueden ser cirrosis hepática, pancreatitis, alguna neuropatía alcohólica, diabetes, etcétera. Y bueno, evidentemente van naturalizando la conducta del consumo de alcohol. Y por ende, a posteriori, bueno, pues es normal que me tome una cerveza, es común que lo haga ante ciertas situaciones, porque eso es lo que fui aprendiendo, ¿no? Además de que naturalizaron que no estaba mal o que no era inadecuado hacerlo. Se va asociando incluso con ideas como el es para relajarme, es para resolver mis problemas, es para socializar. Y el hecho de creer en este mito de que es importante, es mejor que no haga el ridículo afuera, yo le voy a enseñar, etcétera, es como si beber fuera una habilidad para la vida. La realidad es que no es así. Y el hecho
de que yo lo haga con una figura de autoridad, como puede ser mi papá, mi mamá, mi hermano mayor, mis abuelos, mis padrinos, etcétera, no disminuye ni la probabilidad de que se desarrolle una adicción, ni los riesgos que el consumo de la sustancia pudiera provocar. ¿De acuerdo? Siguiente. Mito o realidad que hay gente que bebe en exceso y no se emborracha o no le hace daño. La realidad es que el daño que provoca del alcohol depende principalmente de la cantidad que se está ingiriendo, ¿no? Entonces, aún en pequeñas cantidades, desde la primera copa, el alcohol va a producir alteraciones en el sistema nervioso central que van a afectar la capacidad de respuesta, van a afectar los reflejos y la percepción del espacio y del tiempo. Entonces, esto es lo que popularmente se denomina como que una persona se entabló, y generalmente se tiende como a colocar en un estatus de alter ego a la persona que lo logra, ¿no? Que puede aventarse ya un cartón, así la mesa de todos los licores y parece que no hubiese tomado tanto, ¿no? Ojo, porque finalmente lo que estamos haciendo es como empoderar a una persona que por beber no se le nota, cuando realmente a nivel metabólico seguramente está viviendo un proceso complicado de eliminación del alcohol. Entonces, primero hay que tener en claro que todas las personas somos diferentes y vamos a ir metabolizando el alcohol de un modo distinto. Porque para empezar, hay diferencias entre hombres y mujeres de cómo metabolizamos. Las mujeres nos tardamos muchísimo más en metabolizar el alcohol a diferencia de los hombres. Todo esto debido a que nosotros no tenemos algo que se denomina aldehído deshidrogenasa, que es una molécula que nos permite desdoblar o eliminar el alcohol, y los hombres sí la tienen. Pero además nosotras tenemos un proceso hormonal que ellos no tienen, y que pues también va a retardar más la eliminación del alcohol, sumado con ello a que las mujeres tendemos a tener mayor cantidad de grasa y menor cantidad de agua en el organismo. Esto también lo dificulta. Entonces, vamos a metabolizar el alcohol de una manera diferente si somos hombres o mujeres, también dependiendo de la talla, del peso, de si hemos comido o no, etc. Hay personas incluso que, les digo, pareciera que no están intoxicadas, ¿no? Y que lo presumen así como, si fuera un gran hecho. Pero finalmente están generando daños en su organismo y en su cerebro, y lo que está pasando es que ya generaron tolerancia, que es un indicador de dependencia al alcohol. Entonces, aguas, aquella persona que está aguantando, tolerando, que se entabló, pues en realidad lo que está pasando en su organismo es que lleva este proceso de alcoholismo en camino. Siguiente. Mito o realidad que beber los fines de semana no hace daño. Si tomo poco, puedo manejar sin riesgos. Bueno, como les decía también hace rato, la cantidad de alcohol que ingerimos es parte de lo que más va a impactar, independientemente del día de la semana que sea. En nuestro país generalmente se consume grandes cantidades de alcohol los fines de semana, cuando son días festivos, cuando hay puente. Y bueno, ahorita con esto de la pandemia también se ha identificado que se han elevado las cantidades de alcohol que están bebiendo las personas. Entonces, estas cantidades de alcohol que se están consumiendo genera deterioros principalmente a órganos vitales como pueden ser el hígado y el cerebro. Y generalmente muchos viernes y sábados o días de puente terminan en una delegación, en un hospital o incluso con actos violentos. Entonces esto que también la gente suele decir de no tomo mucho, solo los sábados. Pues sí, pero el sábado me bebí lo de toda la semana,
pues entonces, como les decía, ojo, aquí la parte importante no solo es el día en que bebes, sino la cantidad que estás bebiendo, pero también la velocidad con la que lo estás haciendo, ¿no? Siguiente. Si mezclas alcohol con las bebidas energetizantes, no se sube. Es común que en los lugares de bebidas alcohólicas como bares, cantinas, restaurantes, etcétera, tiendan a beber bebidas alcohólicas mezcladas con energetizantes e incluso suelen poner como los siguientes 15 minutos en promoción al 2x1, ¿no? ¿Cuál es la realidad de esta oración? Pues que al mezclar bebidas estimulantes con bebidas depresoras, como ya dijimos, es el alcohol, van a originar una alteración desordenada del cerebro y de todo el organismo. Y esto puede ocasionar un daño permanente y en ocasiones reversibles. Finalmente, lo que estamos haciendo al combinar estas sustancias, pues es mandarle un doble mensaje a nuestro cerebro. Recuerden que estamos hablando que el alcohol es una sustancia depresora, y depresora quiere decir que va a hacer que vaya como mucho más lento el funcionamiento de nuestro cerebro. No solo que me va a hacer llorar o me va a poner triste, no, sino que la respuesta del cerebro va a ser como más lenta o va a disminuir. Pero le estoy mezclando con una bebida energetizante que va a ser lo contrario. Entonces, generalmente tiende a primar el efecto de la bebida energetizante. Entonces, primero me va a dar como, me va a elevar, me va a subir, me va a mantener con mucha energía. Esto va a hacer incluso que no perciba el estado de ebriedad en el que me puedo encontrar, pero después esta mezcla va a pasar factura. El efecto del alcohol también se va a presentar y pues el bajón, como popularmente le decimos, pues va a ser todavía más profundo y tiende a ser delicado. Generalmente las personas que tienden a hacer esta combinación tienden a sufrir los mismos daños a la salud por abusar del alcohol mezclado, pero como les decía, la diferencia es que se va a sentir más despierto de manera temporal sin sentir los efectos depresores, y eso puede ser sumamente peligroso, ¿no? Ya sea para conducir, para caminar, para mantenerse despierto en cualquier situación. Y bueno, pues puede tener complicaciones a nivel cardíaco también por esta combinación. Siguiente dice, la marihuana no hace daño porque es natural, es peor el tabaco. Y es común escuchar esta frase como justificación al consumo, ¿no? No, pero pues es que el verde es vida y es natural y no pasa nada y hasta es más barata, etcétera. La realidad es que tanto la marihuana como el tabaco son plantas, pero contienen sustancias tóxicas y productos químicos que van a dañar el organismo, principalmente los pulmones. Además, la marihuana contiene tetrahidrocannabinoides que pueden predisponer a la aparición de trastornos mentales como la esquizofrenia, principalmente en la adolescencia. También es cierto que la marihuana tiene efectos dañinos a la salud física y mental de quien la consume, y que puede provocar alteraciones permanentes de la memoria, de la capacidad de aprendizaje, de atención y de reacción, y que también está asociada con diferentes tipos de cáncer. Siguiente, consumir cocaína una vez no es riesgoso. ¿Cuál es la realidad? Bueno, que la cocaína es una droga con alto poder adictivo y que la dependencia física puede presentarse aún después de las primeras ocasiones de haberla consumido. Hay incluso quien nos dice, pero es que me siento como si hubiese fumado o hubiese consumido esta sustancia y tiene varios días que no lo hago. Bueno, pues porque permanece en el organismo, ¿no? Y está comprobado que la repetición del consumo de cocaína también va a desarrollar o a producir tolerancia de una manera mucho más rápida que con otras sustancias, lo que se va a manifestar en la necesidad de continuar ingiriendo dosis cada vez mayores para obtener los mismos efectos. También es cierto que hay personas susceptibles que con un consumo de cocaína han presentado algunos problemas
como aumento de la presión arterial, derrames cerebrales o incluso la muerte. Las drogas de diseño. ¿Cuál es el mito al respecto? Bueno, que las drogas de diseño como el éxtasis, las tachas, elevadores, etcétera, son menos peligrosas y no causan adicción. Generalmente, esta idea está asociada con la presentación que tienden a tener estas sustancias, ¿no? A veces con el personaje de moda, con colores llamativos, que suelen ser pequeñita la presentación, pero pues evidentemente eso también es una característica de que está intensificada la dosis, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la realidad? Que estas pastillas o cápsulas, que si bien, como les digo, parecen inofensivas, son altamente peligrosas y está comprobado que son neurotóxicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que matan de una manera mucho más rápida las neuronas. Tienden a elaborarse en laboratorios clandestinos donde mezclan diversos grupos de sustancias y que evidentemente no hay ningún control sanitario. Así pueden estar combinadas o producidas con cierto ácido que tienen las baterías de los autos, con raticidas, con pastas bases que suelen ser altamente tóxicas, etcétera. Y pues no hay manera de saber qué sustancias y qué concentraciones tienen cada una de estas sustancias. Lo que sí se sabe o que sí se ha identificado es que aceleran la presión sanguínea y el funcionamiento del cerebro de manera negativa, evidentemente. Los inhalables son sustancias que solo dañan a los que consumen diario. Antes se creía que los inhalables o solventes eran exclusivos de los niños de la calle, ¿no? Al paso del tiempo, pues se fue identificando que no era así, que incluso iban variando como las presentaciones de venta de esta sustancia, ¿no? Y eran con aroma distinto al solvente, con sabor, color, te los vendían en ciertos botecitos con ciertas características llamativas o que lograban pasar camuflados para que no se detectara qué era esta sustancia, ¿no? La realidad es que cualquier persona estamos expuestos a absorber inhalables o solventes, ya que estos son productos químicos de uso doméstico e industrial y que generalmente tenemos de manera accesible en casa. Ahí es donde tenemos también que tener supervisión constante, ¿no? ¿Qué sucede con los inhalables? Bueno, pues que los deterioros que se manifiestan al consumo se producen o se pueden presentar desde la primera experimentación debido a la gran cantidad que tiene estas sustancias de mezclarse y depositarse en el cerebro. Entonces no necesita alguien ser un consumidor frecuente de esta sustancia para que genere alteración neurológica. Otras de las áreas que suelen verse impactadas ante el consumo de inhalables o solventes es que los consumidores tienden a quejarse del debilitamiento del tabique nasal, de generar resequedad en la cara, sobre todo en el área de la nariz, la boca y la barbilla. También es común que presenten dolor a la altura de los pulmones o a la altura de los riñones y va disminuyendo la calidad de su visión. Entonces comienzan como a ver arenoso, a ver borroso las personas que suelen consumir inhalables. Entonces, bueno, no solo les va a perjudicar a quienes lo hacen todos los días. Y pues, por último, uno de los mitos que suelen decir es que dejar las drogas es fácil. La realidad es que para los consumidores experimentales y ocasionales será menos difícil dejar de utilizarlas. Para los adictos o quienes ya han desarrollado una adicción, será extremadamente difícil lograrlo y generalmente tenderán a requerir de un tratamiento y de rehabilitación, en muchos de los casos con ayuda profesional para salir de esto y lograr un estado saludable de vida, sin dejar de lado que también pueden acudir con apoyo de ayuda mutua. Sin embargo, aquí la familia juega un rol fundamental en este proceso de toma de conciencia y en la rehabilitación. No solo
del consumidor o del usuario, sino también de la propia familia. Los tratamientos tienden a ser mucho más exitosos si se incluye al contexto o a las figuras importantes de esa persona que puedan, que puedan proporcionar apoyo profundo a este paciente. Y es un camino que generalmente no es de la noche a la mañana. La parte importante es que sí se puede conseguir, pero teniendo muy claro que es un proceso difícil también el lograr salir, en el cual no puede lograrse por sí solo. Entonces tendremos que generar redes de apoyo con la familia, con nuestra sociedad, a lo mejor en el trabajo, la escuela, con instituciones como esta, les decía, con instituciones de ayuda mutua, pero sí se puede, existen diferentes alternativas, pero lo mejor es no iniciarnos en el consumo. Y bueno, ¿qué sucede si quiero saber un poco más de información respecto al consumo de sustancias, ya sea para prevenir el consumo, para atender a alguien que ya lo está haciendo? Bueno, pues podemos acercarnos al UNMK más cercano de nuestra localidad, donde seguramente les podrán proporcionar atención y apoyo para resolver todas las dudas que estén presentando, o pueden llamar a la línea de la vida, que es el 800-911-2000, que es un número 24/7, donde también podrán conocer información e incluso les podrían indicar cuál es el UNMK más cercano, o tal vez si ya no son candidatos a la atención que se proporciona en el UNMK, cuál sería la institución a donde podrían acercarse. La ubicación del UNMK para el cual yo colaboro, que es el UNMK El Tenayo, es calle Cuauhtémoc sin número, esquina con Atzayacatl, colonia El Tenayo Centro, en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Y pues nuestro número es el 55-5309-4389 y estamos para servirle. Muchísimas gracias.